Estamos terminando el año litúrgico. Dominicalmente lo terminamos con la fiesta de Cristo Rey, pero en realidad no es sino hasta el sábado en la tarde, con las primeras vísperas de Adviento, con el que concluye nuestro ciclo C del año litúrgico. Por cierto, veo de repente algunas publicaciones en el internet donde dice, ya terminó el año de los cristianos, pero es un equívoco, porque si se fijan, el año cristiano es el calendario que nosotros vivimos, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, porque si recuerdan, el calendario se cambió para tener su origen en el nacimiento del niño Jesús. Y por eso nuestro calendario comienza con el nacimiento del niño Jesús. Luego ya vino un ajuste del calendario juliano al calendario gregoriano. Pero el calendario que vivimos civilmente, por ejemplo, hoy es 24 de noviembre, es el calendario cristiano. Y hay gente que piensa que no, que este calendario alguien lo inventó, pero que nuestro calendario, el que debemos seguir, es el calendario litúrgico, y es incorrecto. Porque no sé, quieren sentirse como los chinos o como los judíos, que tienen su propio calendario. Nosotros instauramos la cultura cristiana, instauró el calendario que tenemos actualmente. Este calendario que vivimos es de nosotros. ¿Y saben por qué es de nosotros? Porque comenzó en el año 0 con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos renegar de este calendario que es de nosotros. Ahora bien, ¿por qué el calendario litúrgico comienza antes? Comienza a finales de noviembre, precisamente porque tiene que haber un periodo de preparación. Prepararnos antes para el nacimiento de nuestro Salvador. Y por eso el calendario litúrgico comienza antes, porque no podría ser de otra manera en el caminar litúrgico que Jesucristo esté al centro de nuestra vida de fe. Y así como lo colocamos el nacimiento al centro de nuestro caminar, porque nos preparamos 4 semanas previas para vivir el nacimiento de Jesús, así también colocamos al centro la Pascua de nuestro Señor, su pasión, su muerte y su resurrección, en la que nos preparamos todo el tiempo de la Cuaresma. En nuestro calendario litúrgico Jesús está al centro y nosotros caminamos con la iglesia de la mano de Jesús y vamos conmemorando todos los misterios que nos dieron salvación. Pero nuestro verdadero calendario, pues es el que vivimos de manera ordinaria, incluso en el ámbito civil. Después de este paréntesis, quisiera comentar también que al final del año litúrgico vienen lecturas donde nos habla de los acabos del mundo, donde nos habla de que van a suceder cosas estruendosas. El castigo de Dios se descargará contra este pueblo, caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos todas las naciones, Jerusalén será pisoteado por los paganos. Y ahí está la clave de la lectura. Cuando nosotros escuchamos estas cosas, podemos decir, qué terrible, qué miedo nos da todo esto que va a suceder. Pero el propósito o el objetivo de este tipo de lectura no es tanto que nos infunda miedo por lo que va a suceder, sino que más bien nosotros abramos los ojos, que si estamos de la mano de Dios, a nosotros no nos puede pasar nada. Que más bien para los que están de la mano de Dios, este tipo de acontecimientos representarán la hora de nuestra liberación,
de nuestra liberación de todas las ataduras que tenemos en este mundo, de todo aquello que nos quiere corromper, de todo aquello que nos quiere separar de nuestro Dios y Señor. Por eso, cuando vamos terminando el año litúrgico y escuchamos estas calamidades que en distintos fragmentos de la palabra de Dios nos presenta, yo les invito que reflexionemos y tratemos de mirar algo muy simple y muy verdadero. El mundo se va a acabar, todo se va a destruir, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y si yo me encuentro en comunión con mi Dios, si yo me encuentro en esa relación íntima de amor con mi Señor, cuando Él venga al final de los tiempos, ¿tú crees que me va a destruir a mí? ¿Tú crees que Él va a permitir que a mí me pase algo malo? Yo estoy convencido que no. Que el verdadero miedo que me debe de dar es cuando me doy cuenta que me aparto de Dios. Ahí sí hay que tenerle miedo. Caminar apartado de Dios, eso sí nos debe de dar miedo. Los acabos del mundo, no. La muerte tampoco. Los malvados que quieran hacerle daño a los justos menos, porque nos dice la palabra de Dios, los justos están en las manos del Señor y no puede hacerles nada, ningún tormento. Entonces, a la luz de este evangelio, a mí me da mucha paz cuando nos dice el Señor, vendrá la hora de nuestra liberación. Claro, porque en este mundo nos vemos sujetos a muchas realidades que no nos permiten abrazar plenamente a Dios. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en una nube con gran poder y majestad, nos sentiremos liberados, levantaremos nuestra cabeza y alabaremos plenamente al Señor. Más bien, y esto tiene que ver con la primera lectura, ocupémonos, ahora que estamos hablando del final de los tiempos, pues también es bueno reflexionar cuál es el sentido entonces de mi paso por esta tierra. Si yo voy a llegar con Dios, si en la presencia de Dios después de esta tierra voy a ser inmensamente feliz, ¿cuál es mi objetivo en esta tierra? ¿Por qué Dios me permite estar en esta tierra? Algunos 40 años, a otros 50 años, a otros 70, 80 años. ¿Cuál es la razón de ser que yo esté en esta tierra? Pues después de darle muchas vueltas, nosotros podríamos concluir que nosotros estamos aquí en esta tierra para conocer a Dios, para abrazarlo en nuestra vida, para amarlo intensamente y para dejarnos moldear por Él, para que Él comience desde aquí y desde ahora a construir nuestra vida. Y que sea el Señor que viene a mi vida, que yo conozco, del que me alimento, el que vaya moldeando mi forma de vivir, el que vaya moldeando todo mi ser, para que todo cuanto soy y cuanto existo sea una obra de Dios. Y la primera lectura nos presenta una contraposición, la Babilonia y Jerusalén. ¿A qué se refiere la primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan cuando nos habla de la Babilonia? Indudablemente a una ciudad que es construida al margen de Dios, a una ciudad que le dio la espalda a Dios, a una ciudad que se quiso construir sin la presencia de Dios en ella. La gran Babilonia es morada ¿de qué cosa? ¿Quién lo sabe? La gran Babilonia es morada de demonios. Así lo dice la primera lectura.
¿Y por qué es morada de demonios? Porque al construirse han desechado a Dios. No han querido tomar en cuenta a Dios para nada. Es la misma lógica que el Evangelio nos invita también para nuestra sociedad. Una sociedad que se construye al margen de Dios es como la Gran Babilonia, que representa progreso, que representa tecnología, pero que rechaza en todo momento a nuestro Señor. Para el escritor del Apocalipsis, la Gran Babilonia es la Roma de su época, que ensalza los vicios y los placeres mundanos y aparta al hombre de su fin último, Dios nuestro Señor. Venimos a la iglesia, rezamos muy bonito, todo lo de Dios es maravilloso, pero cuando salimos a las calles de nuestra colonia nos dejamos envolver por el mal que impera. ¿Y dónde quedó el cristiano que rezaba bonito, que buscaba a Dios, que quería vivir la fe? No, pues allá afuera no existe, porque se deja envolver por el mundo de la Gran Babilonia, que ensalza los vicios y placeres mundanos y lo más trágico, que aparta al hombre de su fin último, de Dios nuestro Señor. Pues hoy tenemos el ejemplo de unos mártires, que sus nombres son difíciles de pronunciar, Andrés Dunlac y 116 compañeros. Miren, nada más les digo, 8 obispos, 50 presbíteros, 59 fieles fueron masacrados en Vietnam por vivir su fe. Y de entre ellos 16 catequistas. Prefirieron el destierro, la cárcel, los tormentos, los suplicios, antes de pisotear la cruz y desviarse de la fe cristiana. No más un ejemplo. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a anteponer para que la cruz de Cristo no sea pisoteada? Que Dios nuestro Señor nos ilumine, nos permita cerrar este año litúrgico, renovar fuerzas nuevas para comenzar a partir del próximo domingo, nuestro primer domingo de Adviento. Que así sea.